Bueno, en este video vamos a ver la segunda parte de dinámica. Lo que habíamos visto en la clase pasada eran las leyes de Newton. Entonces vamos a recordarlas y luego vamos a seguir adelante. Entonces la primera ley de Newton nos decía que un cuerpo aislado no iba a cambiar su estado de movimiento a menos que se ponga en interacción con otro cuerpo. Que no cambiara su estado de movimiento significaba que no iba a cambiar su vector velocidad. La segunda ley de Newton decía que para un cuerpo la aceleración era proporcional a la fuerza resultante y tenía la misma dirección y sentido. Eso lo podíamos escribir mediante una ecuación de esta manera, que la fuerza total o la fuerza resultante que actuaba sobre un cuerpo era igual a su masa inercial por la aceleración, o directamente a su masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton nos decía que las fuerzas siempre venían de a pares. O sea que si el cuerpo A le hacía una fuerza al cuerpo B, a su vez el cuerpo B le hacía una fuerza al cuerpo A. Y esas fuerzas las llamamos pares de acción y reacción. También se podía escribir una ecuación para la tercera ley de Newton que nos decía que la fuerza que hacía A sobre B era igual a menos la fuerza que hacía B sobre A. Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación va a ser empezar a estudiar distintos tipos de fuerzas y vínculos. Vamos a empezar con la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la fuerza que aparece entre dos cuerpos que están separados una cierta distancia. Se puede comprobar que si dos cuerpos están separados una distancia d, entonces siempre va a aparecer una fuerza atractiva entre ellos. O sea, el cuerpo azul le va a hacer una fuerza al cuerpo rojo, que va a ser esta, vamos a llamarla la fuerza 1, y a su vez el cuerpo rojo le va a hacer una fuerza al cuerpo azul, que va a ser esta otra. Ambas fuerzas son pares de acción y reacción, o sea, tienen el mismo módulo, pero sentido opuesto. Para cualquier cuerpo que pongamos en interacción con este, que vamos a llamar el cuerpo, vamos a llamar este el cuerpo 0, este el cuerpo 1. Si ponemos ahora en interacción con el cuerpo 0 el cuerpo 2, entre el cuerpo 0 y el cuerpo 2 va a aparecer una fuerza de atracción que vamos a llamarla la fuerza entre 2 y el cuerpo 0. Vamos a llamar directamente la fuerza 2. Entonces se puede verificar que estas fuerzas de atracción gravitatoria dependen de la distancia que separa ambos cuerpos. Supongamos que estos dos cuerpos también están separados a la misma distancia d. Entonces, si hacemos el cociente de la fuerza 2, que es la fuerza de interacción entre el cuerpo 2 y el cuerpo 0, dividido la fuerza 1, no importa la distancia d, o sea, aunque cambie la distancia, esas dos fuerzas, el cociente entre ellas siempre nos da un número constante. A ese número constante se lo llama la masa gravitatoria del cuerpo 2 respecto del cuerpo 1. Se puede comprobar que la masa gravitatoria de un cuerpo en general es proporcional a la masa inercial, o sea, es una constante por la masa inercial. En general, por convención, se adopta esta constante k igual a 1 y se dice que la masa gravitatoria de un cuerpo es igual a la masa inercial. Entonces, a partir de ahora en adelante, ya no vamos a hablar de masa gravitatoria o masa inercial, simplemente vamos a hablar de la masa de un cuerpo. Entonces, la fuerza gravitatoria no la vamos a estudiar en detalle ahora, sino que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un caso particular, que es lo que vamos a llamar la fuerza peso. Vamos a llamar la fuerza peso a la fuerza de interacción entre la Tierra
y cualquier cuerpo que esté sobre ella. Entonces la Tierra va a ser una fuerza de atracción hacia su centro a cualquier cuerpo que esté en su superficie. Por ejemplo, si ampliamos una de esas personas, entonces nos imaginamos que está parada arriba del suelo, entonces cualquier persona que esté o cualquier objeto que esté arriba del suelo o en sus cercanías va a tener una fuerza hacia abajo que va a ser la fuerza de atracción gravitatoria. A esa fuerza la vamos a llamar la fuerza peso de ese cuerpo. Todo cuerpo, si es atraído por la Tierra, a su vez va a atraer a la Tierra con una fuerza de igual módulo y sentido opuesto, por la tercera ley de Newton. O sea, si la Tierra atrae a la persona con la fuerza peso, entonces la persona va a atraer a la Tierra con una fuerza de igual módulo y sentido opuesto. A los pares de acción y reacción en general lo vamos a llamar con esa notación, en este caso peso y peso prima. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie que puede ser el piso o una mesa. La Tierra va a atraer al cuerpo con una fuerza que la llamamos la fuerza peso, que va a actuar hacia abajo como vimos recién. Bueno, para todos los cuerpos que estén en la superficie de la Tierra o en su cercanía, se puede escribir la fuerza peso si elegimos un sistema de coordenadas cartesiano de la siguiente manera. El módulo de la fuerza peso va a ser la masa del cuerpo. Recuerden que ya no hacemos distinción entre masa inercial y masa gravitatoria, por un valor constante. Ese valor constante lo vamos a llamar la aceleración de la gravedad. Para todos los cuerpos que estén en la superficie de la Tierra o en su cercanía, la aceleración de la gravedad va a valer siempre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es una aproximación suponiendo que la Tierra es perfectamente esférica y que todos los cuerpos están a la misma distancia del centro de la Tierra. Entonces, si elegimos un sistema como el que se ve en la figura, la fuerza peso va a ser un vector donde la componente x va a valer 0 y la componente y va a ser menos la masa por la gravedad, porque el vector peso siempre es un vector que apunta hacia abajo. Entonces, si el eje y lo tomamos positivo para arriba, entonces la componente y va a ser negativa. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de fuerzas que son las fuerzas cuando dos cuerpos están vinculados. En este caso vamos a ver la fuerza normal. Nuevamente vamos a volver al ejemplo anterior. Si tenemos una persona apoyada en el suelo, entonces la fuerza de atracción gravitatoria en este caso va a ser el peso. Ahora, al estar la persona vinculada con el piso, entonces esa no va a ser la única fuerza que va a actuar, porque habíamos visto que por la segunda ley de Newton, si esa fuera la única fuerza, entonces cambiaría el estado de movimiento de la persona, o sea, la persona se empezaría a acelerar hacia abajo. Sin embargo, el vínculo que se establece con el piso hace que la persona no cambie su estado de movimiento, o sea, sigue estando quieta. Entonces, aparece una fuerza que el piso le hace a la persona en la dirección opuesta, que la vamos a llamar la fuerza normal. Se llaman normales a las fuerzas que vinculan dos cuerpos, fuerzas de contacto, que son perpendiculares a las superficies de contacto entre los dos cuerpos. Entonces, si ponemos un sistema de coordenadas cartesiano, la segunda ley de Newton nos dice que en la dirección del versor J vamos a tener la fuerza normal más la fuerza peso, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de la persona. Eso es la segunda ley de Newton en general. Ahora, si la escribimos en la dirección de J versor, como les dije recién, entonces vamos a tener que la normal
menos la masa por la gravedad, porque dijimos que la fuerza peso apuntaba para abajo, va a ser igual a la masa por la aceleración en I. Eso nos dice la segunda ley de Newton. Ahora, el vínculo entre la persona y el piso hace que tengamos una nueva ecuación que nos dice que la aceleración, su componente I, tiene que valer 0. O sea, la persona no se puede acelerar en la dirección del eje Y porque va a estar en reposo. Entonces, juntando esas dos cosas, podemos escribir directamente que la normal menos la masa por la gravedad es igual a 0. O que la normal en este caso tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. O sea, para que la persona esté en equilibrio, ocurre lo que uno esperaría, que la fuerza normal en módulo es igual a la fuerza peso. Bueno, vamos a ver ahora otros ejemplos y qué es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver el ejemplo parecido al que vimos recién, un cuerpo que está apoyado sobre el piso. Entonces, vamos a llamar diagrama de cuerpo libre cuando dibujamos el cuerpo libre de los vínculos, o sea, libre de los objetos que lo rodean, pero dibujando sobre cada uno de ellos las fuerzas que actúan. Entonces, sobre ese cuerpo va a actuar la fuerza peso hacia abajo, pero como el cuerpo está vinculado con el suelo, a su vez va a aparecer la fuerza normal hacia arriba, lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Esas son las dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora, si nosotros tuviéramos que dibujar los pares de acción y reacción, entonces el par de acción y reacción del peso estaría en el centro de la Tierra y sería lo que llamaríamos el peso prima, como habíamos hecho antes. Y el par de acción y reacción de la normal estaría en el suelo y apuntaría para abajo. Y lo llamaríamos la normal prima. Entonces, siempre llamamos con prima los pares de acción y reacción de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso y la normal. El par de acción y reacción del peso es el peso prima, que está aplicado en el centro de la Tierra y apunta hacia arriba, y el par de acción y reacción de la normal es la normal prima, que está aplicada en el suelo y apunta para abajo. Bueno, vamos a seguir ahora con otro ejemplo, donde tenemos ahora dos cuerpos apoyados sobre el piso. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, para el cuerpo verde vamos a tener el peso de ese cuerpo, vamos a llamarlo a este el cuerpo 1, y el verde, y a este el cuerpo 2. Entonces, sobre el cuerpo 1 vamos a tener aplicada la fuerza peso 1 y la fuerza de vínculo con el cuerpo 2. Vamos a llamar a esta la normal 1. Y sobre el cuerpo 2 vamos a tener aplicada el peso 2, que es la fuerza de atracción gravitatoria sobre el cuerpo 2. Y ahora sobre el cuerpo 2 vamos a tener dos fuerzas de vínculo, dos fuerzas normales. Una normal, que es la que le hace el piso al cuerpo 2, que vamos a llamarla la normal 2. Pero también vamos a tener el par de acción y reacción de la normal 1. O sea, si el cuerpo 2 empuja hacia arriba el cuerpo 1, entonces el cuerpo 1 va a empujar hacia abajo al cuerpo 2. O sea, esta que estoy dibujando acá es el par de acción y reacción de la normal 1. O sea, va a ser la normal 1 prima. Entonces, poniendo un sistema de coordenadas cartesiano, ahora vamos a poder escribir para cada cuerpo la segunda ley de Newton y los vínculos, que eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos a escribir para cada cuerpo la segunda ley de Newton y los vínculos correspondientes.
Entonces, para el cuerpo 1 vamos a tener en J versor que la normal 1 que apunta para arriba, o sea, va a ser positiva, y el peso 1 va a apuntar para abajo, entonces va a ser negativa. Nos va a quedar la normal 1 menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo 1 en inversor, pero eso va a ser 0 por el vínculo, o sea, los dos cuerpos van a estar quietos, entonces sus aceleraciones van a valer 0. Y para el cuerpo 2 tenemos que la normal 2 apunta para arriba y la normal 1 y el peso 1', y la normal 2 y el peso 2 apuntan para abajo. Entonces para el cuerpo 2 tenemos que la normal 2 menos la normal 1' menos el peso 2, todo eso tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2, pero eso por el vínculo nuevamente nos va a dar 0. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton para el cuerpo 1, para el cuerpo 2, y el vínculo que vincula ambos cuerpos con el piso, que nos dice que las aceleraciones van a valer 0. Ahora, la tercera ley de Newton, que nos dice que la normal 1 y la normal 1' en módulo tienen que ser iguales, porque son pares de acción y reacción. O sea, la normal 1 en módulo es igual a la normal 1'. Acá, como no estoy poniendo la flechita de vector, con esta notación estoy indicando los módulos. Entonces, si juntamos las dos leyes de Newton con los vínculos, que es lo que uno suele hacer cuando ya tiene un poco más de práctica, para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2 en J versor nos quedan estas ecuaciones. Que la normal 1 menos el peso 1 es igual a 0. Esa sería la ecuación para el cuerpo 1. Y para el cuerpo 2 nos queda que la normal 2 menos, ahora en lugar de normal 1' podemos poner la normal 1, porque sabemos que son pares de acción y reacción, entonces en módulos van a ser iguales. Menos el peso 2, todo eso va a ser igual a 0. Entonces, si conocemos la masa de cada cuerpo, de la primera ecuación, lo escribo acá abajo, nos queda que la normal 1 tiene que ser igual al peso 1. Y de la segunda ecuación, fíjense que si en lugar de normal 1 ponemos el peso 1 y lo pasamos para el segundo término, nos queda que la normal 2 tiene que ser igual al peso 2 que pasa sumando, más la normal 1 que pasa sumando, pero como la normal 1 es igual al peso 1, nos queda que tiene que ser igual al peso 1 más el peso 2. Entonces, la normal que le hace el piso al cuerpo 2 es igual a la suma de los pesos del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Y la normal 1, que es la fuerza que le hace el cuerpo 2 al cuerpo 1, es igual al peso 1. Bueno, entonces a esto que hicimos acá se llama un diagrama de cuerpo libre, cuando dibujamos los dos cuerpos desvinculados y con las fuerzas que actúa cada uno de ellos. Y a esto, luego de escribir los cuerpos desvinculados con sus correspondientes fuerzas, estableciendo un sistema de coordenadas cartesiano, podemos escribir las leyes de Newton más los vínculos correspondientes. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo de dos cuerpos vinculados, pero en lo que llamamos un plano inclinado. Imagínense que ahí tenemos un cuerpo apoyado sobre lo que llamamos un plano inclinado. Entonces, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo son el peso y la normal. Ahora, si queremos escribir nosotros las ecuaciones de Newton para ese cuerpo, acá directamente ya dibujé las fuerzas sobre el cuerpo, no lo dibujé aparte, o sea, escribí las fuerzas aplicadas sobre el mismo cuerpo para ahorrar un poco de espacio.
Entonces, si ponemos un sistema de coordenadas cartesiano como se ve en la figura, entonces vamos a ver que una de las fuerzas, que es la fuerza normal, está actuando directamente sobre el eje Y. O sea, la componente X de esa fuerza va a ser 0. Pero la fuerza peso va a tener una componente en la dirección del eje Y y otra componente en la dirección del eje X. Entonces, para eso lo que vamos a tener que hacer es el peso, encontrar cuánto valen ambas componentes. Para hacer eso, fíjense que si prolongamos la línea horizontal, acá nos queda definido un triángulo rectángulo. Entonces, para entenderlo más fácilmente, supongamos que el ángulo alfa valiese 30 grados. Entonces, este ángulo de acá tiene que valer 60 grados. Porque la suma de los ángulos de un interiores de un triángulo da 180 grados. Ahora, si ese ángulo vale 60 grados, entonces nuevamente acá tenemos un ángulo recto. Entonces 60 más este ángulo tiene que dar 90. Conclusión, este también es el ángulo alfa, o sea, ese ángulo vale 30 grados. Entonces, sabiendo que este ángulo vale 30 grados, usando las funciones trigonométricas, la hipotenusa de este triángulo rectángulo que ahora estoy marcando acá es la fuerza del módulo de la fuerza peso, el cateto adyacente es el peso componente Y y el cateto opuesto es el peso componente X. Entonces, recordando que el seno del ángulo era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, nos queda que el peso en X va a ser el peso por el seno del ángulo. Y recordando que el cateto adyacente dividido la hipotenusa era el coseno del ángulo, entonces el peso en Y nos va a quedar el peso por el coseno del ángulo. Esas expresiones, siempre que usemos que el ángulo alfa sea el ángulo del plano inclinado con la horizontal, siempre la fuerza peso componente X va a seguir esta expresión y lo mismo para la fuerza peso componente Y. Bueno, entonces, si ahora queremos escribir la segunda ley de Newton, nos queda que vamos a tener que escribir una ecuación en la dirección del eje X, o sea, en la dirección de Y versor, y otra ecuación en la dirección de J versor. Entonces, en Y versor, la única fuerza aplicada sobre el cuerpo va a ser el peso componente X. Y eso va a ser, por la segunda ley de Newton, la masa del cuerpo por la aceleración en X. La vamos a escribir de esa manera. Y en la dirección de J versor tenemos nuevamente la normal que apunta en la dirección del eje Y. Recuerden que las normales siempre eran perpendiculares a las superficies de contacto entre los dos cuerpos. Entonces la normal va a apuntar para arriba menos el peso en Y que va a apuntar para abajo. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo en la dirección de Y. Entonces, lo mismo que vimos antes, ahora el cuerpo está vinculado con el plano inclinado y eso establece otra condición, que es que la aceleración en la dirección de Y tiene que ser 0. O sea, el cuerpo solamente se puede mover en la dirección del eje X. Entonces, uno puede poner por separado la segunda ley de Newton y los vínculos, o puede ponerlo todo junto. Entonces, juntando las dos condiciones y utilizando que el peso en X es el peso por el seno del ángulo, nos queda que el peso, que es, habíamos visto, la masa por la gravedad por el seno del ángulo, eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X, esa es la ecuación correspondiente en Y versor, y en J versor
nos queda que la normal menos el peso en I, que es M por G por el coseno del ángulo, tiene que ser igual a 0. Entonces, de la primera ecuación, fíjense que la masa está multiplicando en ambos términos. La podemos simplificar, entonces nos queda que la aceleración componente X va a ser la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Y la segunda ecuación nos queda que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, para cualquier cuerpo que esté sobre un plano inclinado, fíjense que todavía no estamos considerando que puede haber una fuerza paralela a la superficie de contacto. Solamente consideramos una fuerza de vínculo entre el plano inclinado y el cuerpo que sea normal, o sea, a la superficie de contacto. Luego, más adelante, vamos a ver que si consideramos una fuerza paralela a la que vamos a llamar fuerza de rozamiento, bueno, ahí va a cambiar. Pero para cualquier cuerpo que no tenga rozamiento con un plano inclinado, entonces siempre el cuerpo se va a mover en la dirección en la que está el plano inclinado, en este caso en la dirección del eje X, con una aceleración que va a ser igual a la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Y ese es un resultado general. Bueno, vamos a ver ahora un último caso, que son las tensiones sobre las cuerdas. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, vinculados por una cuerda, que es la que está marcada en marrón, y sobre el cuerpo 1 estoy ejerciendo una fuerza hacia arriba. Entonces vamos a poner, en este caso, en este ejemplo, números. Supongamos que la masa 1 son 2 kilogramos, que la masa 2 son 5 kilogramos, que la masa de la cuerda es 0,001 kilogramos y que la fuerza que ejerzo hacia arriba sobre el cuerpo 1 es de 100 newton. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre primero. Entonces, sobre el cuerpo 1 tenemos la fuerza F y el peso del cuerpo 1 y la fuerza que vincula la soga con el cuerpo 1. Entonces, esta va a ser la fuerza F, la flechita negra va a ser el peso 1, y a esta fuerza que vincula la soga con el cuerpo 1 la vamos a llamar la tensión 1. Sobre la cuerda, ¿qué fuerzas van a actuar? Bueno, el par de acción y reacción de la tensión 1, o sea, si la cuerda tira para abajo al cuerpo 1, el cuerpo 1 va a tirar a la cuerda hacia arriba con una fuerza que vamos a llamar T1', que va a ser el par de acción y reacción de la fuerza T1. Vamos a tener el peso de la cuerda y vamos a tener una fuerza que el cuerpo 2 le va a hacer a la cuerda hacia abajo, y a esa vamos a llamarla la tensión 2'. Y sobre el cuerpo 2 vamos a tener el par de acción y reacción de esta fuerza, que vamos a llamarla la tensión 2, y el peso del cuerpo 2. Entonces, ese es un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que están interactuando, donde estamos indicando las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Ahora, si ponemos un sistema de coordenadas, por ejemplo el eje Y apuntando para arriba, entonces vamos a escribir las leyes de Newton y los vínculos. Entonces, siempre escribiendo las leyes de Newton en la dirección de J versor, nos va a quedar que para el cuerpo 1, las fuerzas que apunten para arriba las ponemos positivas, las que apunten para abajo negativas.
Entonces nos va a quedar la fuerza F menos la tensión 1 menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo 1. No aclaramos que es en inversor porque ya el movimiento nos damos cuenta que va a ser en esa dirección. Para la cuerda vamos a tener la tensión 1' que apunta para arriba, pero como es par y reacción de la tensión 1, vamos a poner directamente, vamos a escribir tensión 1 y después vamos a aclarar que es igual tensión 1', pero que en módulo es igual a tensión 1, menos el peso de la cuerda, menos la tensión 2', y eso tiene que ser igual a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda. Y para el cuerpo 2, por último, tenemos hacia arriba la tensión 2 y hacia abajo el peso 2. Y eso tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Entonces, ¿cuáles van a ser los vínculos acá? Bueno, vamos a considerar que la soga es un objeto rígido, igual que los cuerpos, o sea que no se puede estirar. Entonces, los tres cuerpos van a tener la misma aceleración, o sea, los cuerpos van a estar vinculados por una soga que vamos a considerar inextensible. Entonces, el vínculo que vamos a tener para el caso de cuerdas inextensibles es que la aceleración que vincula a los cuerpos y a la soga tiene que ser la misma. Entonces la aceleración del cuerpo 1, la aceleración del cuerpo 2 y la aceleración de la cuerda va a ser la misma y la vamos a llamar simplemente la aceleración del sistema. O sea, el sistema cuerpo 1, cuerpo 2 y cuerda va a tener todo la misma aceleración y por eso la llamamos la aceleración del sistema. Entonces, acá escribimos la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton nos decía que la tensión 1 y la tensión 1' son iguales en módulo, porque son pares de acción y reacción, y que la tensión 2 y la tensión 2' también son iguales porque son pares de acción y reacción. Entonces, estas tres ecuaciones corresponden a la segunda ley de Newton. Estas dos ecuaciones corresponden a la tercera ley de Newton. Si juntamos las leyes de Newton con los vínculos, nos van a quedar estas tres ecuaciones, que la fuerza menos la tensión 1 menos el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Que la tensión 1 menos el peso de la cuerda menos la tensión 2 es igual a la masa de la cuerda por la aceleración del sistema. Y la última ecuación es que la tensión 2 menos el peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones donde, conociendo las masas, se supone que multiplicándolas por la aceleración de la gravedad conocemos los pesos. Entonces, en este sistema de ecuaciones, nuestras incógnitas son la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración del sistema. Entonces, podemos calcular esas tres incógnitas. Supongamos que quisiéramos calcular solamente, que el ejercicio nos pidiese, para abreviarlo, calcular la aceleración del sistema. Entonces, en ese caso, fíjense que si estas ecuaciones las sumamos término con término, cuando sumemos todo lo que está de este lado, acá tenemos la tensión 1 menos tensión 1, más tensión 1 se va a cancelar
este término se va a cancelar con este. Y acá tenemos menos tensión 2 más tensión 2 que se nos va a cancelar con este. Entonces si sumamos término con término esas ecuaciones, de este lado nos va a quedar la fuerza menos el peso 1 menos el peso de la cuerda menos el peso 2. Todo eso va a ser igual, y si este lado sumamos, nos va a quedar la masa 1 por la aceleración del sistema, más la masa de la cuerda por la aceleración del sistema, más la masa 2 por la aceleración del sistema. O sea, si sacamos la aceleración del sistema factor común, nos va a quedar la masa 1 más la masa de la cuerda más la masa 2, todo eso por la aceleración del sistema. Entonces, ya tenemos la respuesta. La aceleración del sistema va a ser, si pasamos este paréntesis dividiendo al primer término, la aceleración del sistema va a ser la fuerza F menos el peso 1 menos el peso de la cuerda menos el peso 2, todo eso dividido la suma de las masas. La masa 1 más la masa de la cuerda más la masa 2. Entonces, si tomamos la aceleración de la gravedad en módulo aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces el peso 1 es la masa 1 por 10 y va a ser 20 newton. El peso 2 va a ser 50 newton. El peso de la cuerda va a ser 0,01 newton. Y entonces podemos calcular la aceleración del sistema. Entonces, la aceleración del sistema, si hacemos esa cuenta, vamos a obtener que nos da 4,28, vamos a poner 3 decimales, 4 metros sobre segundo cuadrado. Obviamente que eso es el módulo de la aceleración. Si tuviéramos que escribir la aceleración del sistema como un vector, sería 4,284 metros sobre segundo cuadrado en la dirección del versor J. Bueno, entonces hicimos un ejemplo considerando una cuerda inextensible. ¿Qué significa que sea inextensible? Que los cuerpos que están vinculados por una cuerda, una misma cuerda, van a tener la misma aceleración. Vamos a ver ahora los ejemplos que nosotros vamos a hacer en los ejercicios habitualmente, que va a ser considerar ahora cuerdas ideales. ¿Qué va a ser una cuerda ideal? Una cuerda que vamos a considerar de masa despreciable. O sea, vamos a considerar ahora una cuerda inextensible, pero que tiene masa nula. Entonces, en ese caso, vamos a escribir nuevamente el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas aplicadas, y vamos a ver que los cálculos son más sencillos. Entonces, para nosotros las cuerdas ideales van a ser cuerdas con masa nula e inextensibles. Bueno, entonces ahora las fuerzas que van a actuar sobre el sistema son las que estamos viendo acá. Entonces, sobre el cuerpo 1 vamos a tener lo mismo que antes, la fuerza F, que apunta hacia arriba, y para abajo vamos a tener el peso del cuerpo 1 y la tensión 1 con lo que tira la soga para abajo. Sobre la soga ahora vamos a tener la tensión 1', que es el par de acción y reacción con la tensión 1. Ya no vamos a tener la fuerza peso,
y vamos a tener la tensión 2'. Y sobre el cuerpo 2 vamos a tener la tensión 2 y el peso 2. Entonces, nuevamente, si ponemos un sistema de coordenadas cartesiano de tal forma que el eje Y apunta hacia arriba, entonces las leyes de Newton, si escribimos la segunda ley para cada uno de los cuerpos en la dirección de J versor, nos va a quedar que para el cuerpo 1 vamos a tener la fuerza F que apunta para arriba, menos la tensión 1, menos el peso 1, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo 1. Para la soga, ahora la vamos a considerar de masa despreciable, o sea, la masa de la soga, vamos a decir que es aproximadamente igual a 0. Entonces, en ese caso, vamos a tener la tensión 1' que apunta para arriba, menos la tensión 2' que apunta para abajo, y eso va a ser igual a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda, pero dijimos que en este caso vamos a considerar la masa de la cuerda despreciable, entonces eso va a ser 0. Y para el cuerpo 2 nos va a quedar la tensión 2 menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2. Esas son las tres ecuaciones que corresponden a cada uno de los cuerpos si escribimos la segunda ley de Newton. O sea que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Bueno, que los pares de acción y reacción tienen que ser iguales en módulo. Eso significa entonces que la tensión 1 tiene que ser igual a la tensión 1' en módulo y que la tensión 2 tiene que ser igual a la tensión 2' en módulo. ¿Qué nos dicen los vínculos? Bueno, que si la soga es inextensible, entonces la aceleración de los cuerpos tiene que ser la misma. Entonces la aceleración del cuerpo 1 tiene que ser igual a la aceleración de la cuerda y tiene que ser igual a la aceleración del cuerpo 2. Entonces, en este caso, si la cuerda la consideramos de masa nula, entonces nos va a quedar solamente que la aceleración del cuerpo 1 va a ser igual a la aceleración del cuerpo 2, y eso lo vamos a considerar la aceleración del sistema. Entonces, si juntamos las leyes de Newton y los vínculos, que es lo que vamos a hacer ya cuando uno está más práctico, vamos a escribir simplemente estas ecuaciones, juntando todo. Que la fuerza menos la tensión 1 menos el peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. La segunda ecuación nos queda que la tensión 1' es igual a la tensión 2' si pasamos sumando para la tensión 2' para el otro lado, pero como las tensiones y las tensiones primas son iguales, nos queda que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y por último, la tercera ecuación nos queda que la tensión 2 menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Ahora, esta relación, en el caso de las sogas ideales, o sea, sogas de masa despreciable e inextensible, se va a cumplir siempre. ¿Qué significa esa ecuación? Que las fuerzas que actúan en los extremos de una soga son iguales. Entonces, una vez que hicimos eso, una vez, no va a hacer falta que lo repitamos. Siempre que nos digan que tenemos una soga ideal, entonces vamos a escribir simplemente esto.
dos ecuaciones. Uno para el cuerpo 1, o sea, vamos a dibujar el cuerpo 1, vamos a hacerlo nuevamente, y vamos a decir que sobre el cuerpo 1 actúa el peso 1 y la tensión de la cuerda directamente. O sea, ya no vamos a aclarar, no le vamos a poner subíndice porque si hay una sola cuerda va a haber una única tensión. Y para arriba va a actuar la fuerza F. Y sobre el cuerpo 2 vamos a decir que actúa la tensión para arriba y el peso 2 para abajo. Entonces va a quedar mucho más simplificado. Siempre que tengamos una cuerda, las tensiones que actúan en los extremos de la cuerda van a ser iguales. Entonces, si escribimos eso, nos va a quedar en la dirección de de J versor, lo mismo que antes, pero ahora más sencillo aún. Porque para el cuerpo 1 nos va a quedar la fuerza menos la única tensión menos el peso 1 igual a la masa por la aceleración del sistema. Y para el cuerpo 2 nos va a quedar la tensión menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Acá esta es la masa 1. Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a poder calcular la aceleración del sistema y si quisiéramos la tensión 2. Vamos a calcular la aceleración del sistema. Fíjense que en este caso ahora, si hacemos lo mismo que antes, si sumamos término con término, entonces de este lado, acá tenemos la tensión con signo negativo, se va a cancelar con esta, y nos va a quedar que la fuerza menos el peso 1 menos el peso 2 va a ser igual a la suma de este lado, que nos va a quedar la suma de las masas por la aceleración del sistema. Bueno, entonces de ahí si despejamos la aceleración del sistema, nos queda simplemente la fuerza menos el peso 1 menos el peso 2, todo dividido la suma de las masas. Fíjense que uno podría llegar a ese resultado más sencillamente si dijera consideraba un único sistema, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, entonces la fuerza que actúa para arriba es la fuerza F, las fuerzas que actúan para abajo son los pesos. Entonces nos quedaría que la suma de las fuerzas es igual a la masa total por la aceleración del sistema, que es esta ecuación que escribimos ahí. Si hacemos esa cuenta con los números que tenemos, en este caso la aceleración nos da 4,286 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, considerar la soga de masa despreciable, fíjense que para esos valores que yo puse, cambia el resultado solamente en el tercer decimal. Con lo cual, para las sogas no tiene, salvo que uno quiera hacer cálculos con mucho detalle, no hace falta considerar la masa de la soga. Entonces nosotros para todos los problemas, salvo un problema que tienen que hacer estos mismos que yo les conté acá, vamos a considerar las cuerdas como ideales. ¿Qué van a ser cuerdas ideales? Cuerdas de masa nula e inextensibles. ¿Qué implicancia nos va a traer eso? Que las tensiones que actúen en cada extremo de una misma cuerda van a ser iguales. Entonces, en los extremos de una cuerda, la tensión que vamos a poner va a ser la misma como vemos acá. O sea, vamos a poner que sobre el cuerpo 1 actúa una fuerza que es la tensión y sobre el cuerpo 2 actúa una fuerza que es igual y opuesta que la tensión prima, pero como son pares de acción y reacción, la escribimos simplemente como la tensión. Entonces acá estamos juntando la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton y los vínculos todos juntos. Yo en estos primeros ejercicios lo hice con mucho detalle para que vean qué ecuación corresponde a una ley, qué ecuación corresponde a otra y qué ecuación corresponde a los vínculos. Pero una vez que tienen un poco de práctica, uno puede hacer esto directamente. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido. Hasta luego.